El tema esencial que me pidieron que intente decir unas palabras es educación sin límites. Si nosotros vemos todos los días, decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Primero de todo, toda nuestra vida, que es desde que nacemos, desde el Brit Milá, Shema Israel. Cuando nos vamos a dormir, Shema Israel. Al Mea Besrim, Shema Israel. ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Qué es tan Kadosh? No sabemos que Hashem Echad Ushmo Echad. ¿Para qué nos viene a enseñar qué es lo que nos toca a nosotros en toda la vida? Y ya no importa, veo que hay diferencias de Parshiot, si es Sham, Halevi o Ashkenazí. Acá no nos importa, todo nos une a Hashem Echad Ushmo Echad. Reconocer que Akadosh Baruj Hu es el que maneja toda nuestra vida, es el que maneja todo lo que pasa. Pero realmente, ¿hasta qué punto? Ahora voy a volver a este tema de vuelta. ¿Cómo seguimos en Shema? Sigue diciendo al final, Veshinanta levaneja bedibarta bama. Esto quería llegar. Veshinanta levaneja, estamos hablando de Jinú. Decimos Shema Israel, empecé con Shema Israel porque el Ikar de todo Jinú es Yirat Shamayim. Luego que entendemos que el Ikar es Yirat Shamayim, ¿qué es lo que dice Veshinanta levaneja? Bedibarta bam. Segundo escalón es enseñar con el ejemplo. Shinanta levaneja es enseñar con ejemplo. Cuando los hijos nos ven a nosotros, aprenden. Bedibarta bam es con la boca. Hace esto, haz lo otro. Pero a veces lo que transmitimos con la boca o con el ejemplo chocan. No son lo mismo. Entonces, estamos hablando dos idiomas diferentes. ¿Sí? Yo hace unas semanas me tuve que ir a un lugar con un taxi, me fui, le digo, por favor, doble, le decía, a la derecha, pero marcaba a la izquierda. Le digo, no, a la izquierda, me dice. Claro, a la izquierda. Le dije a la derecha, perdón. A veces nos pasa eso, y en la vida también. A veces nos pasa que tenemos una forma de vivir, pero tenemos una forma de pensar diferente. O queremos una cosa y hacemos otra. Por la suivá, el medio ambiente no se influye mucho. A tal punto influye. Vamos a ver. Vuelvo de vuelta. Nosotros dijimos que primero es Yirat Shamayim. ¿Qué significa Yirat Shamayim primero? Si yo tengo que educar a mi hijo, o tengo que hacer un trabajo, o tengo que pedir por refuah shlema, ¿qué es lo que hago? Tefilá. Ein tefilá joser el-rekah. Una vez a Rabbi Sternburg, creo que fue, que encontró al Hatan Sofer. Cuando lo encuentra el Hatan Sofer, le dice, hace 3 meses conocí a su hijo, el Ktav Sofer. ¡Qué grande que es! ¡Qué increíble! Lo que estudié con él, lo que vi de él, es algo increíble. Entonces, le pregunta, ¿cómo hizo para tener un hijo semejante? Para tener un hijo tan gadol. Se sacó, en ese entonces no eran sombreros
eran un tipo de gorras que usaban, se sacó la gorra y dijo, lo llené muchas veces con lágrimas y tefilot. Con lágrimas y tefilot. Uno piensa muchas veces, yo soy el que hago. Primero, saber que Akadosh Baruj Hu es el que hace. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si tú haces lo tuyo, él va a hacer lo de él. Entonces, ¿hasta qué punto entonces tengo que hacer yo? Veshinamta levaneja. Enseñar con el ejemplo. Vedibarta bam es enseñar con la boca. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve en Beta Knesiot, por ejemplo. Les voy a decir dos casos muy comunes. Hay algunos que hacen tefilá y el hijo está al lado y está jugando Baruch Atah Hashem, y se pone a soñar y se va para acá, y el padre sigue haciendo su tefilá, no le dice nada, ¿sí? O de rato le hace así y nada más. Hay otro padre al lado, está con su hijo, y el hijo está ahí, y con el otro, con el que está al lado del amigo, dice, el papá, estoy hablando. Pero al hijo lo tiene, Crecieron estos dos. ¿Cómo educa este que le decían, también, hablando con el amigo, en tefilá, pero al hijo le dice, lo mismo que aprendió, pero aprendió a hacer tefilá, no. En cambio el otro, que vio que el papá hacía tefilá, él se hizo grande, y simplemente, él hace tefilá, porque vio de su papá cómo se hace tefilá. Significa que hay una diferencia muy grande, Shinamta Vedibarta. Shinamta es el ejemplo y a veces nos cuesta mucho. Vieron que muchas veces, como papá, lo digo, uno le compra al hijo un juguete, ¿sí? A control remoto, todo muy lindo, pero parece que se divierte más el papá que el hijo. ¿Por qué? Y más hoy en día, hablando de computadoras o juegos de computadora, con más razón. ¿Cómo es posible? ¿Qué transmitimos en ese momento a nuestros hijos? Les transmitimos simplemente, puede decirme una cosa, pero yo aprendo otra de ti. Y ese es el punto esencial que tenemos que ver. Dicen así, nos acostumbramos, desde que nacemos, nos acostumbramos a vivir de una forma, a sentarnos. Bueno, normalmente caminamos o nos sentamos según como vemos a nuestros padres que se sientan o caminan. Comemos de la misma forma. Pero hay un punto esencial. Una vez escuché de Rabbi Moria, Rabbi Levin, que dijo así, dice, 40 años Am Israel estuvo en el desierto. 40 años. En esos 40 años aprendieron que el man caía del Shamay. Todos se acostumbraron, el man cae del Shamay. Cuando ya se estaban acercando a Eretz Israel, vieron por primera vez un árbol. Dijeron, ¡qué milagro! Crece un árbol de la tierra. Que caiga man del Shamay no es un milagro. Que crezca un árbol de la tierra es un milagro. Si hoy en día vemos todos los días árboles, pero no es milagro. Que un niño pueda nacer no es milagro. Que un niño aprenda, que crezca, no es milagro.
Todo en sí es un milagro. Sin embargo, no lo tomamos de esa forma. Si caería man del Shammai, nos pondríamos a gritar, se nos pararían los pelos. ¡Qué locura! Cae man del Shammai. Significa que todo lo que nosotros hacemos en parte es por costumbre. Pero a veces no nos frenamos a pensar y a valorar realmente qué es, en dónde tenemos que frenar y dónde tenemos que poner el dagesh, el punto esencial en lo que es Jinuj. Cuando nosotros hablamos de límites, ¿alguien pensó alguna vez, no, antes, antes se utilizaban reglas, se sacaba a los niños de la quito todos los días, como me hizo recordar un exalumno. Antes, a veces hay que salir un poquito y aprender de otros lados, que a veces aquí veo que hay una especie de dureza en eso, o sea, me refiero a Argentina en especial, sin criticar, pero todos los que salieron de Argentina y vieron el Jinuj de otros lados se dieron cuenta en gran parte lo que se necesita para cambiar. Y puedo decirles una de las cosas que vi y aprendí. Fui alrededor a más de 30 escuelas entre Canadá y Estados Unidos, Baruch Hashem. Aprendí bastante y vi bastante en Israel también, de Jinuj. Primero, a Rav Haim, el hijo de Steipeler, él dice que cada 5 años hay que cambiar el sistema de Jinuj. ¿Por qué? Porque hay una influencia tan grande del medio que nos rodea que necesitamos cambiar. Antes, tal vez si cada 50 años se cambiaba, todo el sistema de Jinuj era otra cosa. No se necesitaba cambiar tanto. Hoy en día, cada 5 años como mucho, hay que ir adaptándose. Y les voy a dar un ejemplo. Año 45 aproximadamente, Walt Disney. Lo conocen, lo escucharon, los dibujitos animados tan famosos. ¿Alguno de acá alguna vez escuchó de Tom y Jerry? Famosos, ¿sí? Se descubrió de Tom y Jerry, por ejemplo, Tom es el gato, siempre me equivoco en mi falta de cultura, ¿sí? Es el gato, Jerry es el ratón, ¿sí? Le pregunto a las mujeres si a alguna mujer le gustaría tener un ratón en su casa. Ahí está la contestación. No, es inaceptable algo así. Un gato todavía no sería tan repugnante en sí. Sin embargo, acá, ¿quién es el bueno? El ratón. ¿Quién es el malo? El gato. Entonces, no se entiende. ¿Qué está proyectando acá? ¿Qué está enseñando desde ese entonces? Está enseñando lo antinatural. Que el que siempre pierde es el gato. El que gana es el ratón. ¿Sí? Ahora, esto proyecta el gato, ¿quién es? Los padres. ¿Quién es el ratón? Los hijos. ¿Qué es lo natural? Que el padre domine y pueda enseñar a sus hijos. Eso es lo natural. ¿Qué es lo antinatural? Que los hijos dominen a los padres. Sin embargo, viene a enseñarnos inconscientemente a los niños, ustedes son el ratón, ustedes tienen que ganar a los padres. Nadie lo ve, ni nosotros lo vimos así,
cuando éramos chiquititos y lo veíamos. Nadie lo ve de esa forma. Sin embargo, es uno de los comienzos del daño que hay en todas estas generaciones. Estamos 60 años sufriendo esos cambios. Cuando un padre a mí me dice, no, solo lo dejo ver dibujitos animados, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Les puedo dar toda una lista, pero no importa eso. O sea, ¿qué quiere decir no importa? Nosotros queremos analizar qué es lo que hace daño a nuestros hijos. Yo les pregunto, ¿alguno le daría una medicina sin saber que esa medicina, qué efecto le hace a un hijo? No, estaríamos locos. Nos cuidamos y averiguamos qué efecto secundario y que esto y que lo otro, y no le vamos a dar nada sin estar seguros que eso es lo que él necesita. ¿Por qué esta medicina, sí? Estaba diciendo los otros días, fue decir, mi hijo me mostró un dibujito, no sé de dónde lo sacó, pero no importa, me mostró un dibujito en el cual decía que una mamá estaba hablando con otra y decía, uy, no sabes lo que estudió mi hijo de la maestra. La maestra enseñó que la mamá es el ser más querido, es el que lo cuida, el que le hace pasar el tiempo, el que le cuenta cosas, el que... El cuadrito siguiente mostraba al niño dándole un abrazo a la computadora y diciendo, mamá, mamá. Entonces, si nosotros estamos en este dolor, en esta generación que realmente no queremos, ¿qué quiere decir no queremos? Perdón, que los Tanaín no querían estar. Los Tanaín decían que en el Dor, antes de Mashiach, en el Dor va a haber tanta iburbia, tanta mezcla de ideas, que nadie va a poder ver qué es real y qué es falso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Hacer una limpieza y saber, esto está bien y esto está mal. Si nuestros jajamín dicen, cuidarnos con esto o hacer esto, pero ¿qué significa Rabenu? Rabenu, como Moshe Rabenu, significa nuestro moré, nuestro maestro. ¿Sí? Ese es de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu dice, está escrito en Pirkei Avot, Moshe קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ליהושע לזקנים, זקנים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. Así hasta hoy en día. ¿En dónde se transmiten los valores hoy en día? En los rabaní, en los morí, en todos los que transmiten a nuestros hijos. Recién me traía a Dani Levi y pasé por un lugar que no sé, decía bar, no sé qué, pero no importa lo que era o lo que dejaba de ser. ¿Sí? Quiero que levanten las manos, mamás y papás. ¿Cuántos de ustedes dejarían que sus hijos vayan a ese lugar? A un bar bailable o no sé qué, algo. ¿Cuántos de ustedes dejarían? ¿Sí? Hay buena droga, hay buenas cositas ahí, ¿no? Nada, ninguna, ¿no? Haz y Shalom. Ahora, si nosotros mandamos a nuestros hijos, miramos que sea un buen lugar, que estudien bien, que los traten bien, que se esfuercen. El esfuerzo en general que pone un moré, yo por experiencia puedo decir, por mis morí más que por mí, que es enorme para tratar de sacar adelante cada niño, para ver cómo. Y el punto esencialmente que es
el Rabbi Alexander una vez vino uno y le dijo que veía que no venía a la tefilá y no venía a los shiurim y dice, ven, quiero saber qué haces. Le dice, ¿qué hago? ¿Y cuándo? No, quiero saber qué haces todo el día, pero cuéntame, te levantas, te despiertas, ¿qué haces? Y me hago Netilat Yadayim. Y luego, no, digo las brajotas, sí, y me voy. ¿Dónde? A buscar mercancía de los goí. En el pueblo se levantan temprano los goí. Y yo voy para agarrar la mercancía mejor y después voy y la vendo. Dice, ¿y tefilá? Dice, no, tefilá cuando vuelvo hago tefilá. Haces tefilá cuando vuelves. Entonces dime, si haces tefilá cuando vuelves, ¿por qué no haces al revés? Haz tefilá primero y luego ve a hacer tus compras, tus cosas y vea directamente a trabajar. Dice, no, usted no entiende, Rab. Vieron, muchas veces los rabanim no entendemos. Entonces, usted no entiende. Entonces hay que explicarle. Lo que pasa es que no pueden ellos venderme más tarde, tienen cierto horario. Yo necesito antes ir a comprarles y después. Dice, mira, Hashem es el que te da a ti todo. Pero te voy a contar algo, dice. Había un hombre que tenía que llegar a una ciudad, pero en el mitad del camino no podía llegar, paró en una ciudad. Era una ciudad que no había ni minyan, no había Yehudim. Y él había ido a trabajar, antes la gente se iba de la casa durante 1 año, 2 años a trabajar y volvía a su casa. ¿Qué hizo? Agarró y le dijo al dueño del hotel donde paró, dijo, voy a estar todo Shabbat acá y después sigo mi camino. Le dijo al dueño del hotel, mira, tengo acá 12 monedas de oro, que es lo que juntó durante esos 2 años, y una moneda de cobre, te la puedo dejar y me la cuidas. Dijo, está bien. La guardó en su caja fuerte, lo que sea, una caja con llave. Este hombre empezó a pensar, hizo Kiddush, hizo Minjá, Arbit, Kiddush, y se quedó pensando, dice, ¿y si yo ni lo conozco? Es un goy. Dame. Dice yo si es un ladrón. ¿Y si no me devuelve la moneda? Pobrecito, se quedó así todo Shabbat pensando, no pudo disfrutar la comida que tenía, no pudo concentrarse en Arbit, no pudo dormir a la noche. A la noche, dice, se levantaba cada rato, y si no me devuelve la moneda, todo Shabbat estaba así. Y a la mañana trató de hacer Shachrit y no podía concentrarse. Luego hizo Seudá del mediodía, seguía igual, no pudo probar bocado de los nervios. Y así llegó a Minjá toda la tarde nervioso. Llegó Minjá, hizo Seudá, tampoco podía, apenas comprobó un pedazo de pan. Llegó Arbit, hizo Arbit, fue directo corriendo casi a buscar las monedas, estaba todo fatigado. ¿Me da mis monedas? Dice, está bien. Fue a buscarlas adentro de su casa, abrió, sacó, le dio el paquetito con las monedas, miró enseguida, las 12 monedas de oro estaban. Empezó a buscar, a ver si estaba la otra moneda, la de cobre. Una monedita de cobre. También estaba. O sea que tenía todo. ¿Para qué se preocupó todo el Shabbat? Si no la iba a tener, igual no la iba a tener. Y si la iba a tener, agarró, se lo guardó. Le pregunta a Rabbi Alexander, le pregunta a este hombre, dice, dime,
Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, te da todos los días, te despierta a la mañana, te devuelve tu Neshama todos los días. Se la entregas todos los días. ¿Qué pasaría si no te levantas? ¿Hay algo más valioso que tu Neshama? La de tus hijos. Te lo devuelve todos los días. Si hay algo tan valioso que te lo devuelva todos los días, ¿te estás fijando en la monedita? En la parnasá, seguro que te lo va a dar, con más razón y más razón. Si Akadosh Baruj Hu se fija en cada uno y uno. Para contar algo más y entenderlo, a Baal Shem Tov una vez, era verano, y antes no había aire acondicionado, iban afuera, debajo de un árbol, se sentaba el Rab en una silla, y todos los talmidim en el pasto. De repente, vieron las clases, muchas veces hay algo que llama la atención y todos enseguida se dispersan en eso. De repente una hojita se desprende del árbol y empieza a volar así. Imagínense 20 y algo de alumnos, todos así, todos mirando la hojita. Digo, ¿vieron esa hojita? También de eso Musar sacaba una enseñanza. Le dice al alumno que está más cerca de la hojita, le dice, levántala. Levanta la hojita y se mira, hay un gusano. Ese gusano estaba a los gritos pidiendo, tengo calor, el sol me derrite y tengo hambre. Hashem le mandó una hoja que tenga para alimentarse y que tenga sombra. Si en un gusano se fija, ¿no se va a fijar más en nosotros? ¿Qué becal va a comer? No con más razón y más razón. ¿Qué es? Ahora, como padres, madres, ¿qué es el nisayón más grande de los Azarán y Sionot de Abraham Avinu? El último, Akedat Yitzhak. El primero, ¿cuál es? El de dar su vida. Pero es el primero y no tuvo tanto valor como el décimo, el último. El último Nisayón, el de su hijo, es lo más preciado que tenemos nuestros hijos. Neshamot Teorot, Neshamot, igual que nosotros tal vez vinimos por un tikkun, vinimos para algo. Neshamot, que nosotros tenemos que darle una drajá. ¿De qué forma le damos una drajá? Hoy en día en este dor, antes los mismos padres enseñaban, hoy en día vemos que no podemos. Mandamos a escuelas, tenemos que buscar a la fuerza una sociedad, ser socios de entidades que nos ayuden con el jinuj de nuestros hijos. No existe que un padre ni tenga el tiempo ni las posibilidades de ocuparse totalmente. Muchas veces digo, si una persona necesita un anillo de oro, ¿dónde va a ir? ¿A la verdulería? Había unos talmidim de Novardo que iban, a veces para acaparar, iban y pedían en una verdulería tornillos. Se reían de ellos y era una acapará. No es nuestro sistema y no se lo recomiendo a nadie. Pero imagínense, quieren un anillo, no van a ir a una verdulería, van a ir a una joyería. Y si quieren un kilo de tomate no van a ir a la joyería. Si yo quiero jinuj para mis hijos, ¿dónde tengo que buscarlo? En la gente que estudia para jinuj. Si necesito un doctor especializado en algo, voy a ir a buscar ese especialista que me diga a mí qué es lo que tengo, qué es lo que necesito tomar para curarme de tal cosa o tal cosa. O sea que cada cosa hay que buscarla en la especialización.
¿Quién es el especialista en Torah? Nuestro Rabanim, los Morí. Nosotros tenemos que saber que no existe control remoto, no existe. Nosotros empezamos a decir cuál era el signón de todo lo que queríamos hablar. ¿Sí? Educación sin límites. Ahora empiezo a tocar ese tema. ¿Qué significa sin límites? Hasta ahora nosotros vimos que no hay límites. ¿Qué quiere decir? En el momento que nosotros dejamos encargados desde la alimentación, hay niños que tienen anemia, Padre Shalom. ¿Por qué? Porque comen todo el día dulces, pero tienen energía, se los ve rojitos, se los ve todo bien, y no tienen fuerza. Hay niños que se los puede ver muy bien, relativamente, pero cuando uno los ve que van creciendo, se ve las diferencias. Un ejemplo que doy muy seguido, y me gusta utilizarlo, levanten la mano todos los que tienen hijos. Me avecino, salud. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que conocen bien a sus hijos? Piensan que sí. O dentro de todo, lo conocen. ¿Quién conoce mejor? ¿Ustedes a sus hijos o sus hijos a ustedes? ¿Ustedes piensan que ustedes? Les voy a contar algo que a mí me pasó. Tengo 2 hijos casados. Cuando mi hijo tenía, el mayor, tenía 6 meses. 6 meses de edad, edad, sí. Se empezó a bajar de la cuna. Muchas de las canas que tengo son por él, porque ahí empezó a hacer lío. ¿Sí? No solo de mis exalumnos, ¿eh? Se empezó a bajar de la cuna, iba agarrándose y llegaba a la cama de mi esposa, se subía así agarrándose a la cama de mi esposa y se iba a dormir desde los 6 meses a la cama de mi esposa. Cuando mi hijo tenía alrededor de 8 meses, mi esposa quedó embarazada de mi hija, que también está casada y ya tengo mi nietito, ¿sí? Esa semana que quedó embarazada, mi hijo se bajó de la cuna como siempre, se fue agarrando como siempre, pero en vez de ir a la cama de mi esposa, empezó a venir a mi cama, desde ese día en adelante. Yo no le conté porque yo no sabía que mi esposa estaba embarazada. Yo me enteré varias semanas después, y mi esposa tampoco sabía. Y yo pienso, desde ese día aprendí algo muy importante. ¿Sí? Si uno piensa, yo conozco a mi hijo muy bien, más de lo que él me conoce, ya estoy equivocado. Ellos desde que nacen, saben desde un guiño, saben desde un movimiento, desde la forma que hablamos por la voz. Este hijo mío se ponía a llorar desesperado cada vez que yo estaba enojado. Yo podía estar con una sonrisa, ¡ay, mi chiquito! Y todo lo que... Pero sabía que si yo estaba mal, ya mi tono de voz era diferente. Nosotros tenemos que saber entonces, está bien, mi hijo está aprendiendo mucho más rápido. ¿Cuánta gente ve que los niños están aprendiendo computación más rápido de lo que nosotros podemos llegar a aprender, porque ellos ya parecen la mamila va computarizada? La mamila, la mamadera, hablo en mexicano a veces. ¿Sí? Lamentablemente, lo que decía antes, ashpaot, influencias de alrededor. Tenemos que saber qué ashpaot, qué influencias realmente son positivas y cuáles no. Tenemos que mostrar los límites. Cada momento que no hay límites, ¿qué quiere decir? Que no hay límites. En el momento que otros
digamos, una computadora, pueda criar a mi hijo. Aquí no se ve tanto, pero en otros países se ve que muchas veces las gires son las que crían a los hijos. Entonces se ve enfocado que si son paraguayas, si las palabras que utilizan ellas, los niños las aprenden y de repente nos sacan con cosas. José Mishmor, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién va a ser? ¿Sí? O cosas de la computadora, o cosas de que uno dice, al fin y al cabo, ¿qué es lo que yo espero de mi hijo? ¿Y qué es lo que realmente quiero que enfoque la vida de él? Cuando ya quiero parar esa carrera que no para de aprendizaje, y yo les puedo decir, sinceramente, ustedes son todos jóvenes, Baruch Hashem, y por experiencia se los digo, cosas que uno hace de joven, desde ya, con los años uno se arrepiente, pero puedo decir, así como dije, cuando me fui de aquí aprendí muchas cosas que no las hubiera hecho como Moré, pero tampoco como padre. El dedicarle el tiempo suficiente a los hijos. ¿Por qué? Porque puedo ganar unos pesos más, pero lo que me dediqué a ir a participar en la escuela, ir a hablar más sobre mis hijos, quiero más para mis hijos esto, o qué está pasando, cómo lo puedo ayudar. Esa es la inversión más grande que yo pueda tener en mi vida. Y le puedo decir con los años que el fruto se ve y se ve la diferencia. Un padre que se dedica a los hijos, esa inversión que hay, el dinero viene y se va. Hay un mamá de Jajamín que dice, Adam doe kalibud damar, la persona se preocupa por la pérdida de dinero, veino doe kalibud yamar, pero no se preocupa por la pérdida de los días. Damar eina modrin, su dinero al final ve que no lo ayudó en nada. Se le fue en esto, se le fue en lo otro. Veyamá veina modrin, y los días no vuelven nunca más. Lo que yo me preocupe, lo que yo participe, tengo que saber que soy socio de cada entidad que educa a mi hijo, sea en el Beit Knesset, sea en el Kolel, sea en la escuela, en el Talmud Torah. Soy socio y tengo que ser partícipe. Mis hijos son lo que realmente es fácil entender esto. Miren esto. Normalmente, ustedes van a ver que hay gente que le dice, ¿quién eres tú? Y que en especial si ven a un rab, le dicen, ¿quién soy? Mi papá era tal rab. Y mi abuelo era tal rab. Y mi bisabuelo tal rab. Sí, hicieron este Beit Knesset y este lugar. Mucha gente contesta así. ¿Quién eres tú? Dime quién eres. ¿Cuánto haces tú? Dice, y hay muchos rabín que dicen, no hay que preguntar quién eres tú por tus pasados. Hay que preguntar de ti quién eres por tu futuro. ¿Qué es tu futuro a tus hijos? ¿Sí? Me gusta mucho contar Maaseh, ¿no? Como ven, había un Maaseh de un niño que era Dov Yehuda, nos alcanza por ahora con ese nombre. Este niño tenía 6 años, volvía de su Talmud Torah y era huérfano de padre, lo aleno, que nadie sepa. Está llegando a su casa, vivía la madre en una casa de madera cerca del bosque, está llegando a su casa y ve que hay humo. Se va acercando y ve que era su casa.
ve a la mamá que está llorando y llorando, le dice, mami, yo no entiendo, ¿de qué lloras? ¿De qué lloro? Sí, yo te conozco muy bien, el Irat Shamayim que tienes. De la casa no lloras, se puede construir otra. De los muebles no lloras, se puede comprar otros. De la ropa no lloras, ¿de qué lloras? Todos estamos sanos, ¿de qué lloras, mami? Dice, ahí adentro, yo tenía un libro. En ese libro tenía anotado toda la familia, uno tras otro, que fueron todos rabaní, desde David Amelech hasta esta generación. Todos rabaní. Generación a generación, la vida de cada uno. Y ese libro, por ese libro yo lloro, se está quemando. El niño se quedó pensando, tuvo un tabú, no tenía 6 años, tenía 7, pero no cambia mucho, pero por decir elementos. En ese momento se quedó pensando el niño y dice, mami, ya no llores, ya está arreglado. Dice, ¿qué? ¿Cómo está arreglado? Dice, de ahora en adelante yo voy a empezar a escribir un libro igual. De mí en adelante todos van a ser rabanim también. ¿Está bien? No lo arregló, pero siguió. 2000 años. Desde la destrucción del Beit HaMikdash, ahora que estamos llegando a Bein HaMetzarim, a los días de Shiva Asar Betamuz, hasta Tisha B'Av, 2000 años con Torah nos pudimos mantener, con todas las persecuciones, con todos los sufrimientos, con todo. Pero sin Torah, una generación no nos mantenemos. Y lo vemos en todo el mundo. Hay muchos José Michubá, pero ¿qué pasa con estos niños? Estos Tinokot, Shenishbu, porque así es el din para ellos, que no aprenden Torah, que no les enseñan. Nosotros tenemos una posibilidad enorme de acercarlos a la Torah. En Megilat Ejá dice algo muy fuerte. Y realmente si no lo hubiera escuchado de un rab muy grande, no lo repetiría. Dice, Imaot, ¿cómo se la llama? Ahí, Imaot, Rahmaniot, Bishuet y el de dice, las madres piadosas cocinaron a sus hijos, Hazbe Shalom, Bar Minan, pensar en eso. ¿Cómo puede ser? Dice, este Dor y los Dorot anteriores muchas veces están haciendo lo mismo. Nosotros como padres, a veces somos los que cocinamos Hazbe Shalom a nuestros hijos. Lo aleno. Pensamos, no le va a hacer nada si va a este ambiente. No le va a hacer nada si no estudia tanto. No le va a hacer nada si duerme y no va a la escuela. A veces nos da lástima y queremos dejarlos dormidos, hace frío. Ese Rahmanut, esa piedad, falsa piedad, ese no poner límites, es lo que hace justamente eso. Levashel, ¿qué es Levashel? Cocinar, ¿qué es cocinar? Dejar sin vida, dejar sin cuerpo. Padre Shalom. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, los límites. Y les voy a dar un ejemplo más fuerte todavía. ¿Saben dónde es el lugar per cápita, o sea, por persona, más rico en el mundo? Noruega y Finlandia. Donde tienen los jóvenes de 15 años, tienen posibilidades de comprarse una casa, le pagan todo el estudio y pueden vivir como reyes. 15 años, se pueden ir de sus casas.
No hay yeshivotes. Estoy hablando a universidades, a estudiar, a hacer su vida. ¿Y saben dónde son los países donde hay mayor cantidad, Hato y Shalom, de suicidios? Esos dos países, Finlandia y Noruega. ¿Por qué? Porque no tienen límites, todo tiene permitido, todo se puede. Ah, todo se puede. No tengo límites, entonces. Al no tener límites, la vida es sin límites. Nosotros, ¿con qué empezamos hablando? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ya esas palabras ya nos ponen un límite. Nos dicen a nosotros, tenés que vivir como yudí. Y tienes que enseñar a tus hijos a vivir como a un yudí, para que ellos enseñen a sus nietos. Somos una continuidad de límites. Nos tenemos que limitar a qué hora hacemos tefilá, si no perdimos tefilá. Nos tenemos que limitar, si vamos a un lugar donde no hay comida, mejor no comer. Pero si yo como kasher o busco lo que es kasher, o como solamente frutas. Pero voy a buscar, vivimos con límites. No existe. Y esa forma de pensar, no pasa nada. ¿Sí? Hay un dicho, ¿cómo es? Aroacho acá, ¿no? Todo así, aroacho. Ah, no pasa nada. Así. ¿No pasa nada? Se porta bien, no lo voy a sacar. Sí, sí pasa. ¿Saben qué pasa? Pasa creo que es el último más que les cuento, así que es Mashal, más bien. Dice así, que creo que era, que decía así, que una vez, y en una drashá contó que había uno que comerciaba, pero cuando hubo una guerra entre Rusia y Polonia, esa ciudad pasó a estar en Polonia, el cementerio pasó a estar del lado de Rusia, y los soldados no dejaban pasar de un lado a otro por la guerra. Y siempre, y llevaba mercancía, antes estaba en Rusia, llevaba mercancía a las ciudades cercanas a vender. ¿Qué pasó? Dijo, ¿de qué voy a vivir ahora? No sé de qué vivir. ¿Qué hizo? Dijo, ya sé. Agarró un ataúd, agarró y lo llenó de relojes de oro y todo lo que él comerciaba, cadenas y esto y lo otro, todo para vender. Cerró el ataúd y fue con su amigo, llorando los dos. ¡Ay, pobre Yoseli! ¡Ay, pobrecito! ¿Qué estaban yendo? Llegaron a donde estaban los soldados y dice, ¿qué pasó? No sabe Yoseli, con nuestro hijo, pobre. Uy, no, está bien, le ponen el sello enseguida, pase. Sí, lo dejan pasar. Fueron a las ciudades, se tardaron como una semana, volvieron de vuelta, vendieron todo. ¡Wow! Los bolsillos llenos, felices. Pasó hace un mes. Dijo, ¿hacemos de vuelta el negocio? Le dice a su amigo, vamos. Hicieron de vuelta el negocio, un ataúd de vuelta. Lo llenaron de vuelta con relojes de oro y con todo lo que podían cargar hasta arriba. Lo cerraron. ¿Sí? Y ahora era Sarale que le tocaba. ¡Pobre Sarale! ¡Ay, pobre Sarale! Y así llegaron, los vieron llorando los soldados de ahí de... ¿Sí? ¿Cómo se dice? Aduana. Sí, lo ven llorando. Sarale, les caían las lágrimas de serio, ¿eh? Sí, le selló el papel, no, pobre Sarale, y se fue. Y así al mes siguiente, ya se acostumbraron tanto, pasaron 8 meses de buenos negocios, ya, no, se murió, qué sé yo, sí, Mordejai, bueno, Mordejai, sí, pero ya ni lloraba ni nada. Pasó justo un capitán
de ahí, dice, esperen, abran el cajón. Abren el cajón, ven que es todo mercancía a la cárcel. Agarra y dice, el capitán los agarra y dice, ¿pensaron que no los íbamos a agarrar tarde o temprano? Digo, si hubieran llorado antes, ahora se estarían riendo. Pero como se reían antes, ahora están llorando. Dice, mejor llorar en el momento. El que con sal cría a sus hijos, porque a veces nos cuesta decir, no puedes comer esto, o no, tienes que estudiar, o tienes que hacer caso, o poner límites a nuestros hijos nos cuesta, tal vez más a los padres, o castigarlos en algunos momentos. Nos cuesta más a los padres que a los mismos niños, pero es para bien de ellos. Si lloramos ahora porque nos cuesta, nos vamos a reír después. Pero si Haz Shalom nos reímos, queremos toda la vida fácil, ahora, sin poner límites, entonces lamentablemente podemos llegar a llorar Haz Shalom después. Y eso es lo que tenemos que saber, esencialmente. ¿Sí? Esencialmente tenemos que saber ese punto. La vida son límites, sin límites no podemos. Para cruzar un semáforo, simplemente sabemos que si cruzo y está rojo, ¿sí?, puedo no contar el cuento. Tengo que cruzar en verde. Son leyes, son límites. Al igual es cada cosa. Les digo, en México, ¿sí?, a veces cuento, me voy de una cosa a otra, porque dice Benjamín que cuando uno está hablando para otros, siempre pido tefilá, que a Kadosh Baruj Hu me ponga en la boca lo que necesita, antes de hablar cualquiera, en cualquier lugar. Y dice Benjamín que cuando viene algo a la mente, contarlo. En México yo iba muchas veces a la cárcel. Habían Yehudim y hay Yehudim. En la cárcel iba a dar shurim. ¿Sí? Por no pagar impuestos. ¿Sí? Por dar un cheque, o sea, no tan kasher. Por cosas semejantes, ver Yehudim que están en la cárcel, rompe el alma. Uno de ellos se casó, la hija no pudo estar en casamiento. Otro, hasta la esposa lo divorció, porque no quería, estuvo casi 5 años en la cárcel. O así le puedo contar casos tras casos. Pero ¿qué hay? No tuvo límites. Hay que saber, primero de todo tengo que poner límites. Atata hace mi shelhashu y hace mi sheló. Tú haz lo tuyo y él va a hacer lo de él, pero cuando tú hagas lo tuyo. Nosotros pensamos que a Kadosh Baruj Hu tiene que agarrar y hacernos todo. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Acá no existe Atzalá, pero existe en México, en Estados Unidos, Canadá, Israel. Existe la agrupación Atzalá, donde son ambulancias de Yehudim, donde van a cualquier salvamento, inclusive Shabbat, Yom Tov, ¿sí? Se hizo en Estados Unidos una evaluación, una encuesta, que es muy normal, Estados Unidos que hace encuestas de todo, ¿no? Hicieron una encuesta de Atzalá y vieron que nuestros grupos, el grupo religioso, somos los que más accidentes tenemos. Empezaron a averiguar por qué. Hashem Yazor. Lo dejamos a los chicos. Hashem Yazor. No le va a pasar nada. Hashem Yazor. Pero si tú no haces lo tuyo, ¿por qué le dejas todo el paquete a Kadosh Baruj Hu? Está bien, Hashem Ozer. Hashem Ozer Akol.
Hashem lo hace todo. Y tenemos que agradecer por los hijos que tenemos, por la vida que tenemos. A Rav Malka, ¿sí? Aprendí mucho de él en México, la verdad. Un Baal Yirat Shamayim enorme. No sé si lo conocen, él a veces viene aquí. Y tiene tanto Yirat Shamayim que una vez tenía una infección en la pierna. Para contarles un poquito quién es, para mí es un malá. Tenía una infección en la pierna y la hija, toda puesta con todos los talmidim, Rav tiene que ir al doctor, tiene que ir al doctor. Él no va a ningún doctor. No se lo recomiendo, no estamos en la larga de eso, pero él puede. No va a ningún doctor. Él dijo, no. Tienes que ir al doctor, mira cómo tenía la pierna así. Era algo tremendo, impresionaba. Agarró y dijo, ahora voy a hacer mi hija. Si cuando termino mi hija sigo así, voy al doctor. Dijo, está bien. Hizo una tefilá de mi hija de 1 hora, parado con el pie así hinchado. Terminó mi hija, le revisaron la pierna, ya se la había desinflamado. Eso es Yirat Shamayim. Pero él me contó un más increíble que le pasó. 4 de la mañana en el, iba a decir en Bet HaMikdash. Amén, tenía razón, que estemos todos pronto. Sí, en el hotel. Estaba en un casamiento y se conoció con una persona de América, un rico muy grande, que quería donar para la yeshiva de él. Dijo, vamos a hacer tefilá al hotel, Shad Rahamim, después de Hatzotes, 1 hora de Rahamim, vamos a hacer tefilá. Fueron con un auto que tenía alquilado esta persona, fueron al hotel, se bajaron, fueron a hacer tefilá, y ven a un hombre llorando y llorando y llorando. Dicen, ¿sabe? Si él tiene un problema Caspi, lo arregla usted, le dice. Si tiene un problema Nafshi, o sea, si tiene problemas de dinero, ¿sí? El rico se iba a ocupar de todas las necesidades que tenía y de solventar todos los gastos, de todos los problemas que tenía. Si es que tiene problemas Nafshi, problemas, o sea, espirituales, problemas que se encarga él, es raro. Está bien, se acercaron al hombre, le dicen, disculpe, ¿por qué llora? ¿Le podemos ayudar? Dice, no es nada, no es nada. No, por favor, díganos, estamos preocupados. Nos vemos llorar tanto. Dijo, está bien. Les voy a decir, acabo de casar a mi 4.º hijo, mi último hijo, al más chiquito. Siempre venimos acá para llorar. Esta vez vine para agradecer. Estoy llorando de alegría y agradeciendo a Kadosh Baruj Hu por todo lo que me dio. A veces nos olvidamos de eso. Agradecer. Si necesitamos saber qué tenemos que pedir, pero también agradecer por todo lo que Kadosh Baruj Hu nos da. Pero nunca nos olvidemos que todo eso va en conjunto a lo que nosotros hagamos. A Kadosh Baruj Hu le da a cada uno según lo que uno da, lo que uno pone. Si nosotros ponemos los límites, a Kadosh Baruj Hu ayuda. En el camino que uno quiere ir, lo empujan a uno. Si uno quiere ir en un buen camino, a Kadosh Baruj Hu nos empuja a que cada vez vayamos mejor y mejor. Que todos puedan crecer, ver crecer a sus hijos con salud, liud, Torah, Yirat Shamayim. Ahora el que quiera hacer una pregunta y pueda ayudarles, y con razón. Si alguien se anima, no sé. Claro. Espero que así de claro esté fácil la vida.
alcance y nosotros como padres tenemos que limitarnos. Muy bien. No sé si todos escucharon la pregunta. Sí. Hoy en día que estamos con la ashpa, con la influencia, lo voy a decir, de todos los aparatos electrónicos, jueguitos, computadoras, cómo nosotros podemos trabajar y cómo podemos educar, cómo podemos influir o dejar de influir. O sea, si necesitamos dejar que aprendan y que hagan todo eso o no. ¿Voy bien? Más o menos se camina en eso. Bueno, para poder... También se lo podemos dar como un aparato de entretenimiento y cuánto restringirlo. O sea, cuánto realmente podemos permitirlo, cuánto no, o si realmente hay que prohibirlo o no. Les voy a decir. Primeramente, para poder entender, y les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Esa filmadora, si yo la quiero manejar, tengo que saber cómo manejarla. Tengo que conocerla, leer el instructivo y entenderlo. Yo tengo un celular muy simple, ¿sí? Porque creo que me volvería loco con lo nuevo que hay, ¿sí? Si uno agarra un celular de los de hoy en día que hacen de todo, un poco más hablan, cocinan, no, tanto no, sino las mujeres tendrían esos celulares por docena. Pero mucho nos falta, no se preocupen. Sí. Para que no se lo pidan esos pozos, escuché que ya hay robots en Japón, cuestan unos 6-7 millones de dólares solamente, ¿sí? Que hacen la limpieza de la casa, lavan la ropa, entretienen a las visitas mientras uno puede terminar de cocinar, hacen muchas cosas, pero hay que tener esos 6-7 millones de dólares por cada robot. Ahora, ¿sí? Creo que las gires son más baratas. Bueno, les voy a explicar. Para poder entender el problema se necesita, y es un problema, se necesita entender qué es una famosa pantalla. La pantalla saca, según el equipo, según más moderno, menos moderno, alrededor de 200 bits por minuto, si mal no me equivoco. ¿Qué son? Son fogonazos. ¿Qué quiere decir? Estos tubos, por ejemplo, ¿ustedes ven que se apagan y se prenden continuamente? No. El ojo humano no lo llega a percibir, la mente sí. Pero a tal punto que si una persona no es sano estos tubos, porque dañan a la vista. A la larga dañan. Leer continuamente con esto daña. ¿Qué pasa si una persona ve una pantalla? Primero de todo, existe lo que es dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque esos fogonazos, digamos, que dan, hacen que una persona esté despierta, y uno puede estar despierto toda la noche, viendo lo que sea, jugando. Lo mismo los juguetes pequeños, que tienen pantalla, están jugando los niños y nunca los vieron. Perdón, no hay que mirar a los niños, hay que mirar a los grandes. Cuando un grande se pone a jugar, está así. Parece hipnotizado. Resulta que su mente se despierta, esos fogonazos lo despiertan y lo dejan de una forma como hipnotizado realmente al aparato. A tal punto que el niño pierde todo contacto con realidad. Pasó en Estados Unidos ya 3 casos fatales, más otros muy pequeños, de niños de 10 años a 12 años que fueron con armas a la escuela, pensaron que eran un juego, porque aprendían juegos de matar, ¿sí? Que generales de Estados Unidos dicen que con esos juegos preparan a los soldados antes de ir a un ataque, antes de prepararlos para matar a la gente. Pero con eso juegan muchos niños, Hashem Yirachem. Ahora, todos esos juegos, sean de lo que sean, hacen que la persona los niños en especial les hace más daño que a los grandes, se hipnotice con esto, y cuando ya tiene que agarrar un libro para leer, ¿sí? Su nivel de concentración en un libro que no tiene movimiento y no tiene una lucecita que lo despierta,
se vuelve nula. ¿Qué quiere decir? El esfuerzo tiene que ser 10 veces más. Por eso hoy en día hay muchos más problemas de aprendizaje de lo que había en otras épocas. ¿Sí? Hoy en día el nivel, si antes había un 10% de problemas que eran naturales, que el niño nacía con esos problemas y con una simple atención o tratamiento se podía arreglar, hoy en día se aumentó entre los dulces que comen los niños, que lo agrego también. Hay niños que los llegué a tratar o los trataron por hiperactividad y era la cantidad de dulces que comían. Un caso que tengo en esta semana que llamé a unos padres, sí, que le dije, dejen de que coma dulces. Era capaz de bajarse una bolsa entera de caramelos, sí, en un día. No solamente no comen comida, tienen problemas alimenticios, sino que también ese torrente sanguíneo lleva tanta cantidad al margen. En el mundo aumentó, 1/3 del mundo hoy en día tiene diabetes. Y se calcula, va a venir Mashiach desde ya antes, pero se calcula en un promedio de 10 a 15 años van a ser 2/3 del mundo por la cantidad de dulce que se come. Eso es en alimentación. ¿Qué es en aprendizaje? Está pasando lo mismo. La cantidad de horas que un niño está concentrado en una pantalla, sea en juegos o sea en una computadora, los vuelve inútiles para poder leer como se leía antes. Hay más problemas de concentración. Si antes había en total un promedio de 10%, hoy llegan a haber 30-40% por grado de problemas. O sea que no falta mucho para que sea la mitad de una quitá, de cada quitá que tenga problemas. Y eso lo podemos frenar. Yo no digo negar, porque todo lo que se niega lo van a buscar por otro lado. Permitir, pero con límites. ¿Qué quiere decir? Mira, si estudiaste hoy bien, te voy a dejar 20 minutos, media hora. Más que eso no. Poner límites. ¿Sí? Hoy en día, pensar, yo sé que los Dolime están sacando contra todo lo que son maquinitas de internet, todo lo que son computadoras, pero díganme ustedes, ¿en qué lugar, en qué escuela, en qué lugar, sí, en el mundo hoy en día no se manejan con internet y con computadoras? Pero tenemos que saber que es un peligro también para nosotros. ¿Sí? La primera vez me acuerdo que tuve una computadora, era en México, y mi esposa, estaba con mi esposa que quería, sí, yo no sabía ni de internet ni de nada de esto, y dije, bueno, voy a meterme en internet. Me metí, ¿qué quería? Una caminadora, ¿cómo se llama acá? Una cinta, sí, perdón, traducción simultánea, sí. Abrí en un gimnasio que vendía estas cosas, no se los recomiendo. Mi Baruch allí estaba mi esposa, digo, por favor, sácalo. Luego en menos de esto, pornografía pura. Llamé al día siguiente, digo, perdón, ¿ustedes venden cintas y estas cosas? Sí, pero parece que venden otras cosas también. Y no, es que nos pusieron cosas que no eran nuestras. Le dije a mi esposa que se meta de vuelta y borraron todo. Tenían miedo que sean del gobierno, borraron todo. Solo les digo, uno a veces se mete sin querer y no existe el sin querer ahí. Es sacaná en cada cosa que se mira. Uno a veces quiere buscar algo. Yo sinceramente le digo a las secretarias o le digo a otros que búsquenme esto para pasear acá, para la escuela, o para comprar juguetes o para lo que sea. Todo lo que uno pueda limitarse a menos utilizar es mejor. Pero ahora, nuestros hijos, volvamos a la pregunta. ¿Cómo puedo limitarlos a ellos?
Hay Rabbanim que dicen, primero de todo, Internet se necesita, si uno se queda solo con Internet, se llama Ihud. ¿Qué es Ihud? Como quedarse con una mujer sola. Uno tiene que saber que tiene que estar dos personas ahí cuando se maneja Internet. Que a nadie se le agarre el yetzer hará de mirar lo que no tiene que mirar. Eso sale. Con un niño lo mismo. Por detrás del hombro mirar qué está jugando o qué está haciendo. Sáquenle la que es agresividad. Juego de agresividad directamente no lo permitan. Porque la Academia de Francia de Psicología hizo un estudio en el cual comprobó que antes se pensaba que la gente veía una película o veía lo que sea y uno podía decidir, quiero, lo tomo, no quiero, no lo tomo. Dice, no es así. Tenemos un sistema en el cerebro que automáticamente cuando una persona ve una película o un juego de agresividad pasa a ser esa persona. Entonces, si una persona ve a un ladrón, a un asesino, uno pasa a ser ese asesino en potencia. En ese momento está estructurada la mente para aprender y saber que en ese momento soy ese asesino. Y si me darían en ese momento un arma, sería capaz de matar. A tal punto hace efecto. Por eso en esos niños de Estados Unidos que entraron a escuelas, les hizo tal efecto estar jugando tantas horas en esos juegos que pasaron a ser los asesinos del juego. Si una persona puede pensar, no me hace efecto, no es cierto, pasamos a ser esos personajes y demostrado. En el momento que yo dejo que jueguen a cualquier cosa mis hijos, estoy dejando que pasen a hacer eso. Yo necesito saber poner los límites y saber controlar eso. Saber controlar cuánto tiempo. No decirles no, porque los niños, en especial cuanto más grandes, y cuando llegan a la adolescencia, ellos tienen un diccionario diferente. Y todo lo que es no, para ellos se traduce en sí. Se da vuelta. Tenemos que saber a darles a elegir, mira, o no lo puedes utilizar o lo utilizas media hora solo. Está bien, media hora solo. Ellos sienten, yo elegí, les di a elegir. Así sintieron ellos. Pero realmente yo se los hice elegir. Entonces yo tengo que darle los límites, no negarle, porque hoy en día sabemos que es un yetzer hará muy grande, pero por otro lado tenemos que saber, el que le niega, no, te castigo y no te voy a dejar, cuidadito. ¿Por qué? Porque van a ir, no, necesito ir a estudiar con mi amigo. A estudiar con mi amigo. Sí, o a jugar con tu amigo. No se lo tiene que decir, pero tiene que abrir los ojos y saber que es así. Si uno no tiene y el hijo le pide que le compren y todos tienen, uno no tiene, igual todos tienen. Dale, porque por internet todos tienen, porque hay que decirle que sí, decirle que no. Es un problema. Yo sé que las familias que dijeron que no, si el hijo lo ve en otros lados, pero yo tengo que saber a dónde va. Si yo lo tengo en mi casa, no va a ser en otros lados, va a ser en todo momento. Relativamente, es cierto. Hay que ver con qué amistades está, hay que ver dónde va, eso hay que controlarlo. ¿Sí? Yo puedo no decirle nada, pero sé que va con esta familia. Entonces yo hablo con el papá, no le digas nada, pero contrólamelo. ¿Qué está haciendo? Si veo que es una persona, tenemos que saber que, un punto muy esencial, Shulchan Aruch, que en Alajot Kibud Abaem yo no le puedo prohibir a mi hijo que vaya, que se junte con otro niño. ¿Por qué? Porque no tiene obligación de hacerme caso. Si yo le puedo recomendar, mira, mejor júntate con estos niños que son más positivos. Veo que tienen, sí, son niños mejores,
¿Sí? Pero no le puedo negar que vaya a otro porque no tiene obligación de hacerme caso. Entonces, en el momento que yo le diga, no vaya con este porque tiene internet o tiene estos juegos o tiene esto o lo otro, cosas negativas, yo le estoy obligando a él a decir que sí. Entonces tengo que cuidarme también con eso. ¿Sí? No se puede negar todo, pero tampoco permitir todo. Hay que saber cómo poner los límites y decir, no, mira, yo te puedo comprar esto, hasta esto vamos bien, esto no. Siempre tratar de negociar, que todo no sea no, porque después va a ser todo sí. Recuerden, o sea, un hijo es en parte como un resorte. Yo puedo apretar el resorte, pero en el momento que lo suelto y en algún momento se va a soltar. Según como lo apreté va a saltar y a veces muy lejos de donde uno está. Entonces yo tengo que saber cómo manejar ese hijo. Y con mucha inteligencia y muchas veces con mucha shelot, preguntando qué recomienda, hacer esto, hacer lo otro, trabajar con la escuela mucho, ser socios con la escuela en estos aspectos, que los morim incluyan también, que hablen mucho en la escuela cuando hay un tema que está pasando, qué es lo que está permitido, qué es lo que no, que haya una sociedad de trabajo. No intenten ser Superman, ¿no? Digamos, de la infancia me quedó la suavia, ¿no? ¿Sí? Superhombres o mujeres que, no, yo sé cómo educo a mis hijos y todo va a ir bien. Está bien, no pasa nada. Entonces se fue. ¿Sí? No pasa nada. Espera, frena, piensa. No es acá ganar. Muchos padres piensan, sí, que es ganar. No, yo no estoy ganando, yo estoy educando. ¿Sí? Y más de una vez les digo, aprendí con mis alumnos, adolescentes, muchos de ellos, ¿sí? Cuando veo que en apariencia que me ganan, ¿sí? En algo y que tenía razón, digo, ¿sabes qué? Tienes razón, muy bien, me ganaste. Se ponen así, ¡qué bien! Le gané al Menader o le gané al Moré. ¿Sí? Así con los hijos. Muy bien, tenés razón, yo también me equivoco. Equivocarse no es un pecado. No reconocerlo sí porque nuestros hijos aprenden, ¿sí? Porque todos nos podemos equivocar. Y en educación es Kol Sheken Bekal Vajomer. En educación, una vez escuché a Rav Cohen, a la Shalom, el suegro de Rav Dines. ¿Sí? Sí. Escuché que de un pirush en Barraca, me acuerdo, donde son mis suegros, y dijo así, que ser hijo, más bien, ser padre, uno no aprende, uno va, a medida que es padre, va haciéndolo. Adam Arishon fue papá, sí. Entonces los hijos aprendieron según lo que aprendieron de su papá. Pero Adam Arishon no tuvo de dónde aprender. Fue con la práctica, por eso cada papá hace en parte lo que hacía su papá o lo que él piensa es un error que hizo mi papá, ya no lo hago algo nuevo. O hago lo que hacía mi papá porque veo que es muy buen resultado. Así desde Adam Arishon, pero ser hijo, Adam Arishon no fue hijo. Entonces no pudo transmitir, enseñar qué es ser hijo. Entonces, ser hijo, recién no entendemos cómo tendríamos que ser como hijos cuando somos papás. Pero hay algo importante, que no tenemos que olvidarnos que somos hijos. Entonces, ¿cómo comprender a esos hijos? Somos alumnos, tenemos que comprender cómo entender a esos alumnos. Y eso realmente con el tiempo lo vamos adquiriendo. Pero tenemos que ser, no estamos en una guerra con nuestros hijos. Estamos caminando juntos.
Es algo que en familia se tiene que hacer para sacar adelante el futuro de nuestros hijos. Que sean, como dijo Shlomo Amelech, Tie Adam ve'achar kach tie jajam. Muchos se preocupan que sean grandes jajamín, pero no se preocupan que sean Adam, personas. Tenemos que hacer lo que sean buenas personas, derejere, midot, ¿sí? Y la jochma la van a ir adquiriendo, pero con Yosher. Be'ezrat Hashem. ¿Se me saque alguien más?